Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en sus 4 partes que el Catecismo tiene. Estamos estudiando la fe los martes, los sacramentos los miércoles, los mandamientos los viernes y la oración el sábado. Hoy martes tenemos que hablar de la fe. Ya hemos visto cómo se transmite la fe mediante el magisterio de la Iglesia y mediante la comunidad cristiana unida con el magisterio. Cuando todos estamos unidos, no hay ningún problema en la difusión del mensaje. La fe se va incrementando y se va difundiendo y todos creemos lo mismo y todos sabemos muy bien lo que Dios ha revelado. Miremos hoy como las fuentes de la revelación. 3 son las fuentes de la revelación. Dios ha hablado y esa palabra divina está en 3 partes. Está en la Sagrada Escritura, en los libros que se escribieron por inspiración del Espíritu Santo y que todos conocemos, son 73 libros o 73 escritos. Escritos que hicieron ciertas personas en la Iglesia, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos escribieron, y aunque aparentemente parece que lo hicieron por iniciativa propia, como observamos por ejemplo el Evangelio de San Lucas, que empieza diciendo: muchos han escrito sobre estas verdades. Yo también he querido escribir, pero antes de escribir yo he procurado fundamentarme bien para mostrarles a ustedes la seguridad del mensaje. Parece que escribiera por cuenta de él, y sin embargo estaba inspirado por Dios, porque en la Biblia lo que está escrito no es escrito de pensamiento humano, no es el pensamiento humano lo que leemos en la Biblia, es el pensamiento divino, porque los escritores sagrados escribieron lo que Dios les inspiraba, y únicamente lo que Dios les inspiraba. Por eso podemos decir con verdad, como decimos cuando vamos a la iglesia y leemos los diversos pasajes de la Sagrada Escritura. Al terminar decimos: palabra de Dios. Esto, aunque parezca humano, es divino. Y ahí está entonces el contenido de las verdades reveladas por Dios en la Biblia. Lo que hay en la Biblia lo dijo Dios. Y eso que dijo Dios lo tenemos que creer. Y de acuerdo con esas enseñanzas tenemos que vivir. Porque la palabra de Dios es para la vida. Seguro oímos al ángel que se presentó en la cárcel, donde San Pedro y San Juan estaban encarcelados y encadenados. Les dijo: váyanse al templo y enséñenle al pueblo este modo de vida. Y les quitó las cadenas y les abrió las puertas de la cárcel y salieron y se fueron al templo a predicar. Pero también eso que Dios dijo y está escrito, muchas veces no se escribió. Como leemos en el Evangelio de San Juan, en la última frase, que nos dice: muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Y yo pienso que si se escribieran, en el mundo no cabrían los libros. Hay palabras, hay verdades reveladas por Dios que no están en la Biblia. Y sin embargo llegaron hasta nosotros por la tradición de la Iglesia. Los apóstoles oyeron a Cristo predicar. Oyeron a Cristo que les explicaba la predicación. Y eso lo fueron enseñando. Y eso se quedó en el ambiente, en la mente de los cristianos. Y así entendemos entonces lo que San Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11. He recibido una tradición que viene de Dios ciertamente y que a la vez se las transmito, que el Señor Jesús, la víspera de su muerte, se reunió con los apóstoles a comer la cena pascual judía. Y después de comer el cordero pascual judío, tomó pan y tomó vino y los consagró y los cambió en su cuerpo y en su sangre, diciendo:
tengan y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Tengan y beban todos de él, esta es mi sangre. San Pablo dice, una tradición. Yo aprendí porque oí que predicaban o que enseñaban los apóstoles. Yo aprendí de ellos esto que les estoy enseñando. Pero a la vez vemos que esto que San Pablo dice es una tradición que viene de Dios. Lo encontramos en la Biblia. Y pues es verdad es que estar en la Biblia y también estar en la tradición. Entonces en la tradición hay verdades que Dios ha revelado y que han llegado a nosotros por la tradición de la iglesia. Los apóstoles enseñaron, los primeros padres que escucharon a los apóstoles aprendieron y también les enseñaron, y así se fue transmitiendo el mensaje divino de boca en boca. Fueron oyendo unos, oyendo otros, y cada uno de los que oían lo comunicaban a los demás. Ahí tenemos otra fuente de revelación. No todo está en la Biblia. Muchas verdades están en la tradición de la iglesia. Y los obispos y el Papa también son los encargados de enseñar lo que está en la Biblia, de enseñar lo que está en la tradición y de decirnos a todos, esto es revelado por Dios, esto hay que creerlo. Hay verdades que no están muy claras, que no están como bien claras en la Sagrada Escritura, o no se habla de ellas, o en la tradición también están, pero hay que buscarlas con cuidado y conocer bien a profundidad la tradición de la iglesia para descubrirlas. Y eso lo hace el magisterio. Por eso el Papa nos enseña verdades que no están como muy claras y que no las conocemos nosotros como muy bien. Y entonces el Papa nos dice, miren, esta verdad también es revelada por Dios y hay que creerla. Esta verdad es revelada por Dios y en esto consiste. Así, por ejemplo, nos habló el Papa Beato Pío IX, cuando definió en 1900 o 1854 o 59 el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La Virgen María fue concebida sin pecado original. Ella no tuvo pecado ni siquiera al ser concebida. Antes de su concepción fue inmaculada. En su concepción fue inmaculada. Y toda la vida fue inmaculada. En ella no estuvo el pecado original. Ella no necesitó el bautismo como nosotros lo necesitamos, porque ella tuvo la gracia divina en abundancia desde el comienzo. Con razón el ángel la saludó diciéndole, Dios te salve, la llena de gracia, el Señor está contigo. Ella jamás tuvo pecado alguno, ni pecado original, y por lo tanto tampoco pecados personales, porque ella no estuvo sujeta a la concupiscencia, ni a las malas inclinaciones que todos sentimos, porque todos tenemos en nosotros esa lucha por las raíces que hay dentro de nosotros que nos inclinan al mal, como son los pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Todos con la concupiscencia sentimos esas malas inclinaciones. La Virgen María, que fue inmaculada, no tuvo concupiscencia ni tuvo malas inclinaciones, fue inmaculada. En ella no hubo pecado original, ni tampoco pecados personales. Ella siempre fue la mujer agradable a Dios. Y encontramos también que el Papa Pío XII, en 1950, el 1 de noviembre, definió otra verdad que todos creemos. Y nos sirve entender, esta verdad es revelada por Dios y todos la debemos creer. María fue subida al cielo en cuerpo y alma. Cuando terminó su jornada en la tierra, los ángeles la llevaron en cuerpo y alma al cielo y ha sido coronada como reina universal de lo creado. Por eso creemos en la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Y por eso cuando rezamos el rosario,
En el cuarto misterio decimos, el cuarto misterio glorioso es la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. O también decíamos, es el dichosísimo tránsito de María de esta vida mortal a la eterna en cuerpo y alma. ¿Lo creemos? Porque Dios lo ha revelado. Y lo sabemos aunque no lo encontramos claro en la Biblia ni en la tradición. Pero el Papa nos dice, esto también es revelado por Dios. Entonces entendemos el magisterio. Nos hace conocer la revelación divina. Y porque nos hace conocer la revelación divina, todos estamos de acuerdo en la fe que profesamos. Las tres fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, están unidos. Y esas tres fuentes a todos nos benefician y a todos nos dan la seguridad de la fe que profesamos. Esto lo enseña la Iglesia mediante la Biblia, mediante la tradición, mediante el magisterio. Por eso nosotros creemos y hablamos de las verdades que creemos con la seguridad. Esto lo dice Dios, porque la Iglesia nos lo enseña.